vamos a hablar de un tema, específicamente de un área en la que todos y cada uno de nosotros necesita crecer más y más. El hermano Josué leía ahí en el programa, ustedes tienen un versículo en el programa, en 2 Tesalonicenses 3:13. Vamos a leerlo o vamos a repetirlo 3 veces a una sola voz. Es muy sencillo. Dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Otra vez. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Otra vez. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Usted cree que uno se puede cansar de hacer el bien? No deberíamos, pero sí podemos en algún momento. Es más, dice la Biblia que por haberse aumentado la maldad en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero la Biblia dice que nosotros no debemos cansarnos de hacer el bien. Ahora vaya un momentito a Lucas, el capítulo 10. Ya voy. Bien. Vamos entonces al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas, al capítulo 10. Y vamos a estudiar en esta mañana, vamos a meditar en una parábola, o en una de las parábolas más conocidas por todos los cristianos. ¿Alguien sabe lo que es una parábola? Cristo hablaba en parábola. Cristo enseñaba a su pueblo o a sus discípulos a través de parábolas, y en general a toda la gente. Él utilizó muchas veces parábolas para enseñar. Ahora, ¿sabe usted lo que es una parábola? ¿Qué es una parábola? Hoy vamos a estudiar la parábola del buen samaritano. Pero ¿sabe usted lo que es una parábola? A ver, ¿quién sabe lo que es una parábola? Como hablar por claves. Por ahí va el asunto. Como una comparación, como una similitud. ¿Usted alguna vez
ha utilizado como una especie de ilustración para enseñar algo que quizás usted cree que no se está entendiendo bien? ¿Alguna vez lo has hecho? De repente le estás explicando a alguien alguna cosa y de repente entonces, para que la persona te entienda mejor, tú dices, mira, ve, es como que si tal o cual cosa. Entonces tú dices, mira, piensa, por ejemplo, es como más o menos el motor del carro. Tú estás explicando, es más o menos así como el motor del carro. El motor del carro, cuando se le da el switch, enciende, luego pasa la gasolina, el aceite, y empieza para ilustrar, para que la persona pueda entender mucho mejor lo que estás tratando de decirle. Las parábolas eran historias, ¿ok? Las parábolas eran una herramienta de enseñanza que el Señor Jesucristo utilizaba para enseñar a la gente verdades espirituales. O sea, el Señor Jesucristo tomaba cosas de la vida cotidiana de la gente, ¿ok? De la vida del sembrador, de la vida del pescador, de cosas que conocía la gente, ¿ok? Del que era constructor. Y entonces, a través de contar historias relacionadas con la agricultura, la pesca, la construcción, etc., entonces él podía luego enseñar una verdad espiritual. O sea que, utilizando esa herramienta, se hacía quizás de alguna manera, ¿verdad?, más fácil entender la verdad espiritual que él quería dar a entender. Y vamos a ver en la parábola del buen samaritano, en el capítulo 10, desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 17. Dice así: volvieron los 70 discípulos de Cristo con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mientras él estaba dando entonces este discurso, esta enseñanza, en el versículo 25 dice lo siguiente: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mientras Jesucristo estaba enseñando allí y hablando con sus discípulos, al parecer se levanta entonces un intérprete de la ley. ¿Quién era este intérprete de la ley? Los intérpretes de la ley eran como una especie de abogados, ¿ok? Era como una especie de abogados, y también lo podemos encontrar en la Biblia con otro nombre: los escribas. Los escribas eran estos mismos intérpretes de la ley. Ahora, ¿de qué ley está hablando aquí? Porque dice ahí un intérprete de la ley o un escriba, pero ¿de qué ley está hablando? De la ley judía o la ley de Moisés. ¿Dónde se encuentra esta ley? ¿Dónde se encontraba la ley judía específicamente? En lo que se conoce como el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? Entonces, un intérprete de la ley era una persona experta
instruida, conocedora de la ley de Moisés, específicamente de los primeros 5 libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí está contenida la ley de Moisés, ¿ok? Para los judíos, conocida como la ley. Ahora, este intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarle. Otra versión dice que este hombre se le acerca a Jesús para hacerle una pregunta, pero para tentarle, tratando de tentar a Jesús con una pregunta para ver si el Señor entonces se equivocaba. Y él entonces, al ordenar o hablar o enseñar alguna cosa diferente de lo que estuviera establecido en la ley de Moisés, entonces ellos podían acusarlo a él con los gobernadores romanos para que lo tomaran y así lo mataran. Recuerdan, estos intérpretes de la ley, escribas, fariseos y saduceos, que encontramos en la Biblia cuando leemos los evangelios, ¿eran amigos de Jesús? No, ellos eran enemigos de Jesús. Entonces este hombre, intérprete de la ley, se le acerca a Jesús, pero con la intención de tentarlo. Y miren la pregunta que él hace: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué pregunta más interesante? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? Quizás alguien que está aquí entre nosotros, que todavía no conoce de Dios, no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta más importante que el ser humano debe hacerse. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Cada uno de nosotros en su momento se ha hecho muchas preguntas. Y seguramente quieres conocer muchas cosas. Pero esta pregunta es fundamental. Esta pregunta es clave en tu vida. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sabías tú que después de la muerte no es el fin? Después que las personas mueren, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, no es el fin. Hay la muerte eterna o hay la vida eterna. Ahora, todos quisieran tener la vida eterna. Nadie quisiera tener la muerte eterna. Ahora, ¿sabes tú cómo obtener la vida eterna? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Nosotros vivimos haciéndonos preguntas. Por ejemplo, ahorita los jóvenes que están aquí se estarán preguntando: ¿y dónde iré a trabajar? ¿Qué empresa me irá a contratar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde iré a vivir? ¿Iré a tener carro o no iré a tener carro? Tantas preguntas. Las personas adultas, por ejemplo, ¿en qué colegio, si tienen hijos, iré a inscribir a mis hijos? ¿Cómo haré para pagarles la universidad? Y tantas preguntas que nosotros nos podemos hacer. ¿Iré a llegar a viejo o no? Muchas preguntas. Los seres humanos vivimos haciéndonos preguntas. Pero esta pregunta es la pregunta más importante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, nota la respuesta del Señor Jesús. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? O sea, ¿cómo lees? Él le dijo, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A dónde lo llevó Jesús para encontrar la respuesta? Ante una pregunta tan importante, o sea, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para ir al cielo después de morir? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora,
Jesús sabía que este era un hombre conocedor de la ley, un hombre conocedor de la palabra. Pero note usted, hermano, que para darle respuesta a esa pregunta tan importante, Jesús no le dijo, mira, anda y consulta los libros de filosofía que están por allí. Anda y vete a la biblioteca del Estado e investiga. Anda a las universidades y pregunta a los profesores eruditos que están allí. Anda a la gente sabia del pueblo y pregúntale a ver qué te dicen. No, Él lo remitió ¿a dónde? A la palabra. Porque es en la palabra, es en la Biblia donde el hombre puede encontrar la respuesta a esa pregunta. Porque la respuesta a esa pregunta solamente la conoce y la tiene Dios. Pero Dios en su misericordia se la ha revelado al hombre. Ahora el hombre puede conocer la respuesta a esa gran pregunta: ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para ir al cielo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le enseña a ese hombre y le dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? Ahora nota lo que dice el hombre. El escriba o el intérprete de la ley, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor que le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué respondió el hombre? A la pregunta que Jesús le hace a él: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo le, o sea, qué dice la Biblia para heredar la vida eterna? ¿Qué dice la palabra de Dios para heredar la vida eterna? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué hay que hacer? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y además, ¿qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el resumen de todos los mandamientos, ¿verdad? Todos los mandamientos de Dios se resumen en esos dos. El primero de ellos tiene que ver en la relación o con la relación del hombre con Dios. Y el segundo, con la relación del hombre con todos sus semejantes. Ahora, nota que cuando se habla del primer y gran mandamiento, que es amar al Señor tu Dios, ¿cómo tienes que amar al Señor tu Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué más? Y con toda tu alma. ¿Y qué más? Y con toda tu fuerza. ¿Y qué más? Y con toda tu mente. ¿Cuál es la palabra que se repite una y otra vez allí? Todo, 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 todo. En otras palabras, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que le demos ¿qué? Todo. Todo. Que le amemos, hermano mío, con todo. Que le sirvamos con todo. Que le anhelemos con todo. Ahora vaya un momentito a Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Desde el versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Vamos a leer la primera porción de los 10 mandamientos. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienzan ahora los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora bien, si yo digo que amo a Dios con todo, como dice allí, toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma, toda mi fuerza, si usted quiere saber qué significa eso, bueno, lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer. ¿Qué significa amar a Dios con todo nuestro ser? Bueno, número 1, no debemos nosotros, como dice aquí, tener otros dioses delante de Él. Y aunque aquí la Biblia se refiere o habla claramente de imágenes, de cosas que existen, a las cuales el hombre adora, el hombre, en vez de adorar al Dios de la creación, lamentablemente el hombre adora la creación de Dios. Pero cuando la Biblia dice, no tendrás otros dioses, no te inclinarás delante de ellos, no los adorarás, no significa nada más, hermano mío, a imágenes hechas de madera, de yeso o de metal. No. Significa, hermano, que cualquier cosa que en tu vida ocupe el lugar de Dios, eso para ti es un ídolo. Se ha convertido en un ídolo, incluyéndonos nosotros mismos. Ahora sería interesante que pudiéramos mencionar algunas cosas. El trabajo, hermanos míos, el trabajo, porque fíjate que dice que hay que guardar inclusive el día que, un día que el Señor ha determinado, en donde tenemos que reunirnos, descansar ese día y dedicar ese día exclusivamente ¿a qué? A la adoración a Él. Pero muchas veces el mismo trabajo nos impide a nosotros que podamos adorarle al Señor como Él se lo merece. La excusa, hermano, la excusa de muchos cristianos, lamentablemente, que no pueden venir el lunes, que no pueden venir el miércoles, que no pueden venir a congregarse, a veces hasta el mismo domingo, es que estoy ocupado porque tengo mucho trabajo. Hay que tener cuidado, porque entonces, sin darnos cuenta, ese trabajo, hermano, tu profesión, se puede convertir en tu ídolo, como en una especie de Dios que pasa a ocupar el centro de tu vida, el primer lugar, hermano mío. Aunque ciertamente nosotros tenemos responsabilidades, las cuales tenemos que cumplir, pero tenemos que dejar, hermano, tiempo y ocupar tiempo para adorar y servir al Señor. Es necesario que nosotros consideremos, hermano, cuánto tiempo de nuestras vidas, cuánto tiempo a la semana, hermano, usted le dedica al Señor.
Porque no es solamente estar metido en la iglesia. Usted puede dedicarle tiempo al Señor estando en su casa, en el transporte hacia el trabajo, en el mismo lugar de trabajo, en el mismo lugar de estudio. Puedo estar yo enfocado, pensando, meditando en el Señor, en las cosas del Señor. Pero muchas veces, hermanos, estamos tan metidos en nuestras responsabilidades, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, que nos asfixia. Nos asfixia. Ahora, ¿qué otra cosa, hermano, pudiéramos nosotros considerar como un ídolo? El celular, el dinero, los hijos. Es que no puedo ir a la iglesia, mi hermano, porque estoy tan ocupado con mis hijos. Es que no puedo congregarme, es que no puedo participar en esta o aquella actividad de la iglesia porque estoy ocupado con mis hijos. Nadie está diciendo que no nos ocupemos de nuestros hijos. Pero nada, hermano, nada puede estar por encima del Señor. Una cosa es ocuparse y otra cosa es idolatrar a los hijos. Sí, mi hermano. El esposo. Ay. Explique eso, mi hermano. Lo voy a explicar para que no queden dudas. Antes, cuando nosotros estábamos en el mundo, por lo menos en mi caso, yo idolatraba a mi esposo. Después que yo llego a los caminos, y eso es mi caminar cristiano, yo le doy la gloria a Dios porque le fui entregando, tampoco eso es así. Eso es poco a poco, le estoy entregando cada área de mi vida, de mi ser, al Señor. Entonces, al amar a Dios primeramente, a ponerlo a Él en primer lugar, uno va caminando en Él y va a conseguir gracia para su esposo sin necesidad de esa idolatría. Porque en realidad a mí me pasó que yo idolatraba a mi esposo. Y gloria a Dios porque ya no es así. Lo ama, pero no lo idolatra. Lo ama, pero no lo idolatra. Gloria a Dios. Así es como tiene que ser. Usted sabe que para los hombres, hermano mío, fácilmente se convierte en un ídolo el carro. En serio, hermano. Mire, yo conocí un señor hace muchos años. Mire, ese señor, si el carro estaba bueno, él lo echaba a perder. Para estar metido ahí debajo del carro todo el tiempo, desarmándolo, armándolo, comprando cosas. Y yo pasaba todo el tiempo por el frente de su casa, porque por el camino hacia tomar el transporte, pues tenía que pasar por allí. Y yo me preguntaba, ¿por qué este hombre no se cansa? Mire, me iba en la mañana y regresaba en la tarde y el hombre estaba metido debajo del carro todavía. Todos los días. Pero qué fiebre. En serio, hermano, ¿están de acuerdo conmigo que sí o no? Sí. Mire, mi hermano, y es no solamente el tiempo, el dinero, y el periquito, y la cosa, y dale. Por eso le digo, hermano, que no es nada más tener una imagen en tu casa a la que te inclina y has convertido o has hecho de eso tu Dios, sino otras cosas también. A ver, los jóvenes, ¿qué cosas hacen, se convierten en ídolos para los jóvenes? La televisión puede ser uno. Los vicios, los amigos. Es cierto, usted pregunta, la tecnología, mire mi hermano, usted le pregunta, o usted invita a un joven, vamos a la iglesia, vamos a servir al Señor, vamos para que conozcas de Dios. No tiene tiempo, no quiere. Pero ¿cuántas horas pueden pasar metidos en internet, por ejemplo, chateando? Por un ejemplo, vamos a la iglesia, no, vamos a una fiesta. A la fiesta, y a la fiesta desde las 8 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. En la iglesia están 1 hora y los clientes están pitando. Entonces, esos son tipos de ídolos que están entronizados en el corazón de las personas. Están ocupando el lugar que le corresponde a Dios.
Lamentablemente, hermano. ¿Usted iba a decir algo, mi hermano? No, que cuando yo era joven. Cuando usted era joven, menos mal que usted está consciente Usted dijo algo, de su condición. usted dijo algo ahorita, ¿no? De que no, cuando Dios mío, que yo llegue viejo, ¿no? Porque yo considero cuando ya uno le sale una canita y uno viejo. Hay otros que no llegan ni siquiera a las canas. Bueno, uno siempre cuando está joven uno dice, no estoy preparado todavía. No estoy preparado. Es cierto. Es cierto. O sea que la misma juventud, muchas veces, el mismo vigor de los jóvenes se puede convertir en su ídolo. Porque ellos posponen el acercarse a Dios, el conocer las cosas de Dios, porque ellos dicen, no, es que esta vida hay que gozarla. Estoy muy joven. Eso es para los viejos. No rompen compromisos con el mundo. No rompen compromisos con el mundo para comprometerse con el Señor. Aman más sus caminos que a Dios. Aman más sus propios caminos que a Dios, hermano mío. Ahora, fíjense algo lo que yo estaba meditando. Nosotros cuando le presentamos el Evangelio a las personas, ¿verdad? Para invitarlos a la iglesia, para que conozcan del Señor, conozcan de Dios, ellos dicen que no tienen tiempo. No tengo tiempo. Y nosotros los criticamos, nosotros los cristianos. Pero la verdad es que muchas veces nosotros los cristianos hacemos lo mismo. Hermano, ¿qué pasó? Que tiene 2 semanas que no viene a la iglesia, por ejemplo. Oye, hermano, es que estoy demasiado ocupado. He tenido demasiados asuntos. Ahora, no digo que no hay momentos donde ciertamente, amerita de verdad que ocupar un tiempo, ¿no? Pero yo estoy hablando de aquellos que ya se descuidan y lo tienen por costumbre. Entonces te descuidas y no sé qué es lo que estás atendiendo. Pero esa inestabilidad, estoy hablando de aquellos cristianos que son inestables hasta en el congregarse. Hace algún tiempo hablé con la hermana María Elisa y ella me estaba contando un poco de su experiencia, hermana. Creo que lo puedo comentar sin ningún inconveniente. Ella me decía, hermano, yo he entendido que mi trabajo, mis estudios, me asfixian, hermano. Me he metido tanto tiempo en eso. Y he sentido, hermano, que de verdad necesito organizarme. Porque necesito darle más tiempo al Señor. Y gloria a Dios, hermano, lo ha hecho. La hemos visto ahora no más constante aquí en la iglesia, sino también sirviendo al Señor. Ella, su esposo, aquí están sus hijos también. Dios va haciendo el resto. Porque también, hermano, estamos enseñando a nuestra familia, a nuestro entorno, especialmente a nuestros hijos. Ellos están observando mi compromiso con Dios. ¿Cuál es mi compromiso con Dios? Ellos van a seguir el ejemplo. Entonces, si yo vengo cuando tengo ganas, si solamente me ocupo en las cosas del Señor cuando estoy de gana, ellos están observando. ¿Qué creen que van a hacer ellos? Exactamente. Entonces, hermano, A mí me dijeron una vez que yo venía a la iglesia porque me observaba el traje que llevaba. Yo decía que no, porque no era una obligación para mí, ¿me entiendes? O sea, a mí me nacía ella, incluso si Elizabeth no podía, o sea, cuando ella no puede, yo me vengo sola. así es. O sea, es por las ganas. Eso no es que Es la responsabilidad de cada uno con el Señor, ¿verdad? No podemos estarle torciendo el brazo a nadie. La iglesia enseña que la primera iglesia es la casa. Pero hay que tener cuidado con eso como cristianos. Porque a veces tenemos que evadir el congregar, el hecho de que lo hacemos en la casa. Ajá. Sí, que yo me reúno en la casa, yo estoy teniendo cultos en la casa, pero es que no fue en la casa donde el Señor te dijo que tenías que congregarte. Eso no está mal, está bien, pero el día del Señor es el día del Señor. Hay una promesa,
cree en mí será salvo tú y tu casa. Ajá. Pero eso implica que yo crea, los demás son salvos. Así es. El hecho del compromiso que uno tiene con Dios, Ajá. en congregarse, en buscar a Dios, para que nosotros nos pueda hacer, enseñar la palabra, hacer la luz dentro de la familia. Así es. Que ellos lo vean a uno y que seamos ejemplo para ellos. Exactamente. Entonces, hermanos, bien nos vendría a nosotros revisar qué cosa está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. La amistad, las amistades. No solamente que preferimos pasar más tiempo con ellas, sino también que muchas veces preferimos obedecer o seguir, ¿verdad?, el consejo o la instrucción muchas veces de las amistades antes que lo que dice Dios. Hay muchas cosas, hermano. Hay muchas cosas que se pueden convertir en un ídolo para nosotros. Pero recuerda, la Biblia dice que nosotros tenemos que amar al Señor. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Y además, ¿qué cosa? Y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Cristo le dice al intérprete de la ley en el versículo 28, él le dice: bien has respondido, tu respuesta está bien. Si cumples con todo eso, oye, entonces tendrás la vida eterna. Otra vez ahí en Éxodo, vamos un momentito, hermano, porque es importante que lo veamos en Éxodo. Vamos otra vez a Éxodo 20. Ahora, esta parte de amarás a tu prójimo, fíjate lo que significa en la práctica. ¿Qué significa amar a tu prójimo? Mira desde el versículo 12. Desde el versículo 12. Lo que significa y amarás a tu prójimo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, no tendrás envidia, ¿verdad? Ahora, ¿quién puede cumplir todo esto a la perfección? ¿Quién puede cumplir con todo esto a la perfección? Tanto con el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, como con el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, sin haber nunca, jamás violado alguno de estos mandamientos. Piensa en los 10 mandamientos. ¿Quién puede cumplir eso a la perfección? ¿Ah? Que esté encaminado dentro de la palabra de Dios. El Espíritu Santo que está en nuestro corazón. La única manera, hermano, es que tengamos nosotros la ayuda del Señor para hacerlo. Y aún así, tenemos que reconocer que muchas veces fallamos, que nos equivocamos. Entonces, cuando el intérprete de la ley, cuando Cristo le dice: bueno, entonces como bien has respondido, tu respuesta es la correcta, entonces haz eso y vivirás. ¿Cómo cree que se sintió ese hombre? ¿Cómo cree que se sintió él? Salió raspado, como dice uno, ¿verdad? Porque ciertamente él, al pensar y siendo honesto y sincero, él dijo: yo no he cumplido con eso al 100%, ¿ok? Yo no he cumplido con eso al 100%. Y es que justamente el Señor Jesucristo
lo lleva a la ley. ¿Con qué intención? De que él, al ver y observar detalladamente lo que la ley manda para heredar la vida eterna, él tenía que darse cuenta que por el cumplimiento de la ley él no podía heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque en algún punto seguramente él había fallado. Entonces iba a necesitar de otra cosa, ¿verdad? Para poder alcanzar la vida eterna. Pero sin embargo, dice allí el versículo 29, pero él, ¿qué hizo el hombre? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Buena pregunta, hermano. Esta es una buena pregunta. ¿Y quién es tu prójimo? Porque ahora él se va no tanto al primer mandamiento, sino al segundo, que tiene que ver con el prójimo, ¿verdad? Y él le hace la pregunta al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Este hombre era un judío, recuerda. Para los judíos, su prójimo nada más eran otros judíos. Para el judío, su prójimo eran nada más otros judíos. Y para estos intérpretes de la ley, que eran la élite religiosa de aquel entonces, reducían todavía mucho más el grupo de los que eran su prójimo. Porque para ellos, la gente común del pueblo no era su prójimo. Esos eran pecadores, indignos. Vaya un momentito a Lucas. Creo que estamos en el capítulo 8. A ver si estamos en el capítulo 8. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de el fariseo y el publicano? ¿Recuerdan esa? Vamos a buscarla. Esa creo que está. Aquí está, en el capítulo 18 de Lucas. Capítulo 18. Para que ustedes vean cómo pensaba la gente como este intérprete de la ley. Mira lo que dice desde el versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿un qué? Un fariseo, y el otro era un publicano. O sea, uno era un religioso, ¿ok? Y el otro era gente común del pueblo, específicamente publicano, que para los judíos de aquella época eran de los peores pecadores. Ahora, nota lo que sigue diciendo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tengo aquí al lado. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa era la forma de pensar de estos religiosos, ¿okay?, acerca de la gente común.
Y para que entonces este hombre entendiera, vamos a Lucas capítulo 10 nuevamente. Para que este hombre entendiera la respuesta a su pregunta. ¿Cuál es la pregunta que él hizo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Eso era lo que estaba en la mente de él. Recuerda, en la mente de él como judío, ¿qué era lo que estaba? Que su prójimo eran ¿quiénes? Otros judíos. Y él, por ser un religioso, pensaba que nada más un grupo específico selecto era su prójimo, pero la gente común entre el pueblo para él o para ellos eran pecadores indignos, no eran considerados ni siquiera su prójimo. Ahora yo te hago una pregunta, mi hermano. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Para mí todas las personas son buenas. Porque si yo vengo en mi casa, me da comida a mis hijos, aunque no son mis hijos, vamos a suponer en este caso como mi prójimo, mi familia, mi entorno. Ajá. Y no le hago bien a las personas que están inclusive en conversa Ajá. y a mis hermanos. Ajá. Ajá. Ahora vamos a ponerlo un poquito más fuerte. Y las personas que te hacen daño, te han hecho daño, que tú consideras tus enemigos, ¿sabías tú que también son tu prójimo? ¿Sabías tú que esas personas también son tu prójimo? O sea que a ellos también tienes que amarlos como a ti mismo. Ahora, seamos honestos. ¿No es más fácil considerar como mi prójimo a aquel que se la lleva bien conmigo, que es mi amigo, que me da, que me ayuda? Es muy fácil reconocer a esa persona como tu prójimo. Pero aquella persona difícil, ¿sabías tú que también es tu prójimo? Y con esa persona, o hacia esa persona, también tienes que tener un corazón amoroso. Porque fíjense que entonces lo que dice la parábola es muy sencilla. La parábola prácticamente se explica a sí misma. El versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, aquí le va entonces a enseñar una parábola para darle respuesta a esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y luego dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. En otras palabras, un judío venía bajando, descendía de Jerusalén a Jericó, y cuando venía en el camino, porque ciertamente este camino existía, el camino ese de Jerusalén a Jericó, pero era un camino muy peligroso, donde por los alrededores siempre habían ladrones, gente mala que estaba al acecho para ver a quién podían robar, a quién podían despojar de sus pertenencias. O sea que era un camino peligroso. A ver, piense usted, quizás por su casa, cerca de su comunidad, hay un camino peligroso. Boca de Lobo. Sí, tiene fama Boca de Lobo, ¿verdad? Cuidado, no te metas por ahí. Eso es muy peligroso. Hermano dice, ahorita todos los caminos son peligrosos. Y todas las horas también. Pero fíjense que las cosas como que no han cambiado mucho, ¿verdad? Porque ciertamente hoy también hay muchos caminos a nuestro alrededor que son muy peligrosos. No te metas por ahí, cuidado con esa vereda, cuidado con ese camino, cuidado a tal hora. Ahora, mientras el hombre descendía de Jerusalén a Jericó, fue tomado por unos ladrones. ¿Y qué hicieron estos ladrones? ¿Qué hicieron estos ladrones con este hombre? Lo atracaron, pero no solamente lo atracaron, le quitaron sus pertenencias
Y además le dieron tal golpiza que lo dejaron medio muerto. Ahora, aquí hay algo interesante. Al parecer el hombre no puso resistencia. Por eso tal vez quedó medio muerto. Si hubiese puesto resistencia, hubiese quedado muerto. Ahí hay una lección. No ponga resistencia. Pero no llevaba mucho y por eso. A lo mejor no llevaba mucho, dice el hermano. Pero no ponga resistencia. Ahorita no lleva mucho y igual tú te das, mira, la última vez tienes que O te matan porque no traes nada. Pero, interesante, el hombre quedó medio muerto. Bueno, al parecer no puso resistencia. Por esa razón, lo dejaron, lo golpearon, quedó medio muerto. Recuerdo una vez que mi esposa tenía un celular que había comprado antes de casarnos. Me estaba contando algunas anécdotas de su vida. Y fue a visitar a una amiga en la urbanización Vela de Coro, ¿no? Y entrando ahí, ella iba como una artista, ¿verdad? Con su celular aquí. Ya eso no se usa. Ya esos forros nadie los usa. Antes uno compraba el forrito, ¿verdad? Y se guindaba el celular aquí. Ya eso no se usa. Y mucho menos con los celulares que están de moda ahorita. Es una tentación. ¿Sí? Entonces, ella va con su celular, muy tranquila, subiéndola, y cuando se está montando en el ascensor, le cae un tipo. Espera, dame el celular. Y ella dice que de dónde sacó fuerza no sabe, pero empezó literalmente a agarrarse con el malandro. Y no, y dame acá, y cuidado que eso no es tuyo, y cuando tú lo compraste, a forcejear. Después que pasó la situación, que gracias a Dios no la agredieron, ella entra en cuenta, ¿no? Y dice, Dios mío. Y hasta lo mordió, ¿no? Lo mordió. Dice, Dios mío. Porque es peligroso. A lo mejor si le entrega el celular, váyase. La deja tranquila y no ha pasado nada. Pero por ofrecer resistencia, ¿verdad? Pudiera ser la historia, puede cambiar. Pero lo cierto, hermanos, que los tiempos no han cambiado mucho, ¿verdad? Por eso es que la Biblia se aplica igualito hoy que en aquel tiempo. Porque los tiempos, las circunstancias no han cambiado, hermano. Realmente la realidad, el contexto del hombre sigue siendo el mismo. Ahora, nota lo que dice allí, hermano. El hombre queda ahí tirado medio muerto en el camino. Y el versículo 31 dice, aconteció, ¿ok?, que descendió, ¿un qué? Un sacerdote por aquel camino. ¿Por cuál camino? Por el camino de Jerusalén a Jericó, en donde estaba tirado aquel hombre que acababan, porque recientemente habían golpeado, ¿verdad? Que habían robado. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, hermano, porque esto es importante. Cuando la Biblia dice allí que el sacerdote venía, ¿ok?, caminando por aquel camino en donde estaba el hombre, significa que literalmente él iba en la dirección como que a tropezar con esa persona que estaba tirada allí. Era un camino amplio, ¿ok? Era un camino amplio, doble vía, pero el sacerdote va también de Jerusalén a Jericó caminando, pero cuando dice por aquel camino era exactamente en el camino donde estaba tirado el hombre mal herido, medio muerto. Ahora, todos nosotros, sin leer lo que sigue, aquí nosotros diríamos, ay, gracias a Dios que alguien lo encontró. ¿Sí o no? ¿Verdad? Oye, gloria a Dios. Sería tarde y ese hombre estaba tirado. Bueno, ahí viene un sacerdote, ahí viene un religioso, ahí viene un líder, ahí viene un pastor. O ahí viene un buen cristiano. Y mira lo que hizo el sacerdote. ¿Qué hizo el sacerdote? Y viéndole,
pasó de largo. O sea, miren lo que este hombre hizo. Yo tengo que poner para que se entienda bien. Porque es importante, supóngase que este es el hombre. Ese es el hombre. Él viene en la misma dirección. ¿Ok? Es lo que significa pasando por acá. A propósito, este sacerdote hizo lo siguiente. Voy aquí, veo al hombre tirado allí, me hago a un lado y sigo tirando. Miren la falta de compasión, de misericordia. O sea, verlo allí y a propósito decidir irme por otro camino sacándole el cuerpo. No hacer nada. Ahora dice la Biblia que después pasó ¿quién? Que después pasó un levita. Usted sabe que los sacerdotes, ellos estaban encargados del servicio en el santuario, de la enseñanza de la ley al pueblo, o sea, de la palabra de Dios, y de consultar a Dios también para tratar algunos asuntos del pueblo. Estos eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran ¿de qué tribu? De la tribu de Leví. ¿Del linaje de quién? Del linaje de Aarón. Ahora, los levitas, ¿ok?, que no eran del linaje de Aarón, que no podían ocupar el sacerdocio, ellos eran los ayudantes de los sacerdotes. Entonces, ahora viene otro que trabaja también en el templo, en la administración del templo, de las cosas de Dios, conocido como un levita. ¿Por qué ellos vienen por el mismo camino? Porque el templo, ¿dónde estaba? En Jerusalén. En Jericó había una colonia, o vivía una colonia de levitas, y estos trabajaban en el templo. Entonces ellos subían a Jerusalén a trabajar en el templo, y después que culminaran sus labores, ¿qué tenían que hacer? Bueno, bajaban, ¿ok?, a Jericó, a sus casas. Ahora, este es un dato interesante, porque significa entonces que el sacerdote, porque hermano, piense usted, ¿qué excusa podía tener el sacerdote para no ayudarlo? Para darle el beneficio, vamos a darle el beneficio de la duda al sacerdote. Iba a llegar tarde al trabajo o a sus responsabilidades, pero resulta que ya venía de cumplir con sus responsabilidades del trabajo, porque él no venía de Jericó a Jerusalén. ¿Él venía de dónde? De Jerusalén a Jericó. O sea que no es excusa, no iba apurado, ya había cumplido con sus funciones. ¿Qué otra excusa? A lo mejor tenía miedo porque el camino era peligroso, y decía, oye, si me detengo aquí a ayudar a este hombre, me van a dar a mí también. O estoy cansado. No, si era judío. El que está tirado ahí es un judío, y el sacerdote es un judío también. No se quería comprometer ahí. A lo mejor el hombre pensó y dijo, oye, ¿y si estos ladrones están aquí cerquita y están esperando? O tal vez estaba pensando, si se está haciendo el loco. Ahora, esa teoría, hermano, no entra aquí, porque después vamos a ver, el hombre realmente estaba golpeado. Oye, yo puedo reconocer cuando una persona está de verdad tirada allí, que ha sido golpeada, maltratada, herida, y cuando alguien de repente se está haciendo el loco, ¿verdad? Pero este no era el caso. De verdad que al verlo se notaba que la persona estaba mal herida. Ahora, el levita viene. ¿Y qué hace el levita? Hizo exactamente lo mismo. Lo vio, pobrecito, y siguió de largo. No hizo nada. Ahora, dice la Biblia que por el camino también va
en el versículo 33, pero ¿un qué? Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Nota que este samaritano, ahora usted, para que pueda entender bien la enseñanza que está en esta historia, usted necesita saber quiénes eran los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Y ellos no podían hablar con los judíos. Los judíos y samaritanos eran como el agua y el aceite. No se llevaban, se odiaban. Los judíos, ellos decían que ellos eran la raza pura. Los samaritanos, para el judío, era una mezcla de judíos y extranjeros. Eso tiene su historia, puede investigarlo. Pero el asunto es que entonces había ahí un problema racial tremendo, donde ni judíos ni samaritanos se trataban. Ustedes se acuerdan de la historia de Jesús y la mujer samaritana, que cuando él le pide agua a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Cómo es eso que tú, siendo judío, me pides que te dé de beber? ¿Cuándo qué? Porque ella dice ahí, cuando judíos y samaritanos no se llevan entre sí, se odiaban, hermano. Ahora, el que viene por el camino es un qué? Un samaritano. Y ve tirado en el suelo a un qué? A un judío. Ahora, los que pasaron primero, que no hicieron nada, eran dos qué? Dos judíos. Este samaritano hace exactamente lo contrario de lo que hicieron aquellos, porque cuando él lo ve, él no hace por aquí más cerca y me voy, sino que él, viendo al hombre en esa condición, va a ver en qué condición está, pero no con la intención de nada más ver cómo estaba el hombre, sino ciertamente con la intención de ayudarlo. Anote lo que él hizo. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué hizo este hombre? Número uno, fue movido a ¿qué? ¿Qué significa misericordia? Hermano, es que esto hay que, para poder entenderlo, hay que estudiarlo así, para que usted pueda entender la tremenda lección espiritual que está allí. ¿Qué es misericordia? Compasión. ¿Qué es compasión? Amor en acción. ¿Ok? Lástima es lo que nosotros muchas veces tenemos. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos lástima. Dios quiere que nosotros tengamos compasión. Compasión es amor en acción, es hacer algo. La lástima es, ay, pobrecito, mira cómo está. Uy. Y te vas. Eso es lástima, ¿sí o no? Eso es lástima. Y es lo que tenemos nosotros muchas veces, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero compasión es lo que Cristo tuvo. Y es lo que quiere que nosotros tengamos por nuestro prójimo. Ahora, ¿qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? La misericordia es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. ¿Qué es lo que merecemos nosotros? Nosotros no merecemos realmente nada, ¿verdad? Porque hemos sido enemigos de Dios. Nos hemos rebelado contra Él, hemos vivido a espaldas de Él. Pero Él ha sido misericordioso con nosotros porque no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. O sea, la misericordia es cuando Dios no te da lo que tú mereces. Entonces, este hombre fue movido a misericordia. ¿Qué era lo que merecía ese judío de ese samaritano? Que lo rematara. Claro, que lo rematara, porque había un odio. Había un odio, hermano. Y era la oportunidad quizás para rematarlo. Era lo que merecía ese judío, porque siempre estaban en pleito con los samaritanos.
Siempre le habían hecho daño, se habían hecho daño, se insultaban los unos a los otros. Pero este hombre fue movido a misericordia. Y entonces no quiso pagarle a ese judío que estaba tirado allí como quizás tenía que pagarle. Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, se odiaban. Entonces él decidió no pagarle o no darle lo que quizás merecía por ser un judío. Miren lo que ese hombre hizo, mi hermano. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas. ¿Qué le echó? Aceite y vino. Y poniéndole, ¿en dónde? En su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Nota lo que él hizo. Lo tomó. Y al lugar donde iban, que era un mesón o una posada, no sabemos a qué distancia estaba. Pero él prefirió irse a pie y montar al hombre en la cabalgadura y llevarlo hasta la posada para que lo atendiera. Que lo pudo haber hasta amarrado, y entonces yo me voy y lo llevo arrastrado, pues es un judío, es un perro. Y ahí va. Y bueno, mira, lo más que puedo hacer por ti, ver lo que puedes hacer por ese hombre, por ese piazo de judío. No, eran enemigos, hermano, eran enemigos. Es importante que no perdamos esto de vista. Eran enemigos. Y el hombre lo toma en su cabalgadura, lo monta en su cabalgadura y lo lleva, hermano, hasta el mesón, hasta la posada. Y no para dejarlo allí tirado precisamente. Note lo que dice. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué? Y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Uy, hermano, mira esa palabra. Ahorita es que la vengo captando. Cómo la palabra del Señor es tan rica, hermano. No le dijo: cuídalo, cuídamele. Como que si fuera de su propiedad, hermano. Qué tremendo. Como que si fuera su familia, hermano. Qué tremendo. No le dijo: cuídalo, cuídamele. El verbo ahí está formado por un pronombre. Este es un profesor de literatura. Hablar del asunto del verbo es interesante. Escuchemos. Que el verbo en este caso está formado con un pronombre y lo puede indicar algo personal. Que él lo consideraba. Cuídamele, allí el me funciona como propiedad. Imagínate, no lo conocía, no sabía, apenas sabía que era un hombre que simplemente estaba en una gran necesidad. Una persona, un ser humano, ¿ok? Que estaba en una gran necesidad. Pero era su enemigo. Era su enemigo. Se habían hecho mucho daño entre ellos. Entonces llega al mesón y que dice que no solamente le dijo al mesonero: cuídamele, sino que le dio dinero al mesonero para que cubriera los gastos que él pensaba, ¿verdad?, en los que podía incurrir por el mantenimiento, no, el cuidado, ¿no?, de la persona. Dio de su dinero. Y no conforme con eso, dijo: que más, y si hay alguna otra cosa, todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, usted haría todo eso. Yo hago eso por mi esposa. Yo hago eso por mi hija. Yo hago eso por cualquiera de ustedes. Pero la pregunta es: ¿yo lo haría por un desconocido? ¿Yo lo haría por una persona que me ha causado tanto daño? ¿Yo lo haría por una persona con la que he tenido tantos problemas, que me ha insultado tanto, que me ha ofendido tanto?
esto, hermano. Tú lo harías. Tú lo harías por un delincuente. Tú lo harías por una prostituta. Tú lo harías por un asesino. ¿Tendrías tú misericordia? No pagarle conforme a lo que merecen, como Cristo lo hizo con nosotros, que no nos pagó conforme a nuestras maldades y a nuestras rebeliones. Este buen samaritano, sin duda alguna, es una figura de Cristo. Cristo es el mejor buen samaritano, que vino, hermanos, en su momento cuando nosotros estábamos heridos, muy heridos, maltratados. Se acercó a nosotros, nos tomó y vendó, hermano, nuestras heridas. Nos trajo así y nos hizo de su propiedad, hermano. Y nos cuidó, no nos dejó en esa miserable condición. Y hasta el día de hoy se sigue ocupando de nosotros. Mire, mi hermano, nosotros necesitamos, de verdad, hermano mío, crecer en la compasión, en la misericordia, en el amor de Dios. Y finalmente, hermano, el versículo 36, Cristo le pregunta al escriba: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? ¿Cuál le parece a usted que fue el prójimo? ¿Ah? Es simple, ¿verdad? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí hay dos cosas, hermano mío, que usted tiene que aprender, porque tenemos que notar que son importantes. ¿Cuál fue la pregunta del hombre? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cuál es la pregunta de Cristo? ¿Quién es el prójimo del que estaba tirado allí? Esto es importante. Trate de seguirme, hermano, porque aquí es donde está la lección de la parábola. El hombre pregunta como judío: ¿quién es mi prójimo? Entonces él esperaba que Cristo le dijera: bueno, los otros judíos, y tú como eres religioso, intérprete de la ley, bueno, realmente tu prójimo son aquellas personas que son buenas, que son religiosas, que no matan un amor. Eso era lo que él esperaba que Cristo le dijera. Ahora, Cristo invierte la pregunta. Esto es importantísimo que lo capte, porque Cristo ahora no pregunta quién es, no le va a responder a él quién era el prójimo de él, sino quién fue el prójimo del que estaba tirado allí. Que en ese caso el que estaba tirado era ¿quién? Era un judío. Entonces, ¿quién fue el prójimo del que estaba tirado ahí que era judío? Su enemigo, el que lo odiaba. Entonces la lección aquí es mucho más profunda, porque entonces Cristo le está diciendo a él: tus prójimos son precisamente aquellos que tú rechazas, aquel grupo que para ti no es digno de misericordia. Ahora fíjate, el corazón de este hombre, hermano, de este intérprete de la ley, estaba tan endurecido que ustedes rapidito lo contestaron. Cuando yo pregunté: ¿y quién fue el prójimo de ese hombre que estaba tirado ahí? Ustedes todos respondieron en coro: el samaritano. ¿Por qué él no respondió el samaritano? Él lo que dijo fue: el que hizo misericordia. Ni siquiera quería pronunciar la palabra samaritano. Aún después de esa tremenda lección espiritual que estaba allí en esa historia,
el rencor, el odio, el corazón endurecido de este hombre, hermanos míos, como muchas veces se puede endurecer nuestro corazón. El prójimo de este hombre que estaba tirado allí fue su enemigo. Tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? También es tu prójimo. También debes ocuparte de él. También tienes que tener misericordia de él. También tienes que tener compasión de él. O de ella. Mire, mi hermano, si en el mundo hubiera más amor y el amor de Cristo reinara en los corazones de las personas, tendríamos un mundo muy diferente. Vean lo que estamos viviendo en nuestro país. Eso es por el odio, el resentimiento, la amargura, el rencor, la envidia, celos, ambiciones, poder. Qué diferente, hermano, sería el mundo si en los corazones de los hombres, de las personas, de los seres humanos, se perfeccionara el amor de Cristo. Claro. Directamente los hogares se están destruyendo porque ese odio se trata de sacar. Así es. Ahora, fíjense, mi hermana, que usted está tocando un punto interesante, porque ¿cuántos hogares conoce usted donde el esposo tiene años guardándole rencor a su esposa? La esposa con un corazón resentido y amargado contra su esposo. Los hijos resentidos contra sus padres. Los padres resentidos contra sus hijos. Los nietos resentidos contra los abuelos. Los abuelos resentidos contra los hijos. Contra los nietos. El resentimiento entre sobrinos y tíos. Etcétera, hermano mío. Y eso produce un daño, hermano, tremendo en las relaciones interpersonales. Se sufre. Ahora, mi hermano, hay mucha gente en nuestra sociedad que está sufriendo, que ha sido golpeada, bien sea verbalmente, físicamente. Hay mucha gente en nuestra sociedad que está siendo azotada, golpeada por el alcohol, por las drogas, la prostitución, la homosexualidad, el materialismo, hermano, los juegos, la avaricia, el adulterio, la fornicación, todas esas cosas que destruyen. Hay mucha gente, hermano, nuestra sociedad es una sociedad que está como ese hombre que estaba tirado allí en el camino, golpeada, herida, jovencitas muy heridas, que han sido abusadas, violadas, que están medio muertas, medio muertos, así anda la gente. ¿Cuál es nuestro deber, hermano mío? Y muchas veces son esos mismos que están por allí, que nosotros a veces señalamos, hermano. Ese está por la calle también. Nosotros como conocemos de la palabra, vemos a nuestro enemigo, pues, al en medio de la calle. Sí, señor. Sí, señor. Y seguimos derecho como si nada. Sí, señor. Miren, hermano, yo quiero que la iglesia, a partir de hoy, hermano, nos comprometamos a crecer en la compasión y en la misericordia. Porque, hermano, mire, a mí me ha pasado que he llegado a la panadería a comprar 5 canillas y en la entrada está un hombre en malas condiciones. Pero lo primero que uno dice, ese es un drogadicto. Eso es lo que se merece. Y yo me voy con mis 5 canillas para mi casa, para que coma mi esposa, ¿no? ¿Por qué no soy movido a misericordia?
no soy movido. Porque si Cristo hubiese pensado así, yo no estaría aquí. Ninguno de nosotros estaría aquí. Pero Cristo fue movido a misericordia y no nos pagó conforme a nuestra maldad. Entonces, ese hombre puede ser, hermano, un delincuente ciertamente, pero tiene hambre. Y usted dirá, entonces le voy a dar comida para darle fuerza para que siga atracando. Ellos ven, Pensamos así. ellos ven la compasión que tú tienes que hacer. Ellos ven que tú te pones en los zapatos de quién. Pensamos así. Buscamos las excusas. Pero entonces, hermano, ¿cómo nos ejercitamos? En la compasión, en el amor, en la piedad. ¿Cómo nos ejercitamos? ¿Por qué existe gente así en el mundo hasta el día de hoy? ¿Y por qué siempre existirá? Porque Dios lo ha permitido así, para que nosotros podamos practicar, ejercer, hermano mío, el amor, la bondad, la misericordia. Porque si no, entonces, ¿cómo lo haríamos? Y ese resentimiento, hermano, y ese odio que hay en tu corazón, saca eso, mi hermano, mi hermana. No permitas que tu corazón se infecte con eso. Y si es especialmente hacia alguien que te ha hecho mucho daño, hermano, ten misericordia. Ten misericordia. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Sabe lo que yo hago? Si digo esto, van a pensar lo que no es. Fíjense, yo he aprendido algo. Yo he aprendido está en la Biblia. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un problema con Antonio, tengo un problema con mi hermana, tengo un problema con Ángel, tengo un problema con Patricia, un altercado, una situación, y yo veo que en mi corazón empieza a producirse una raíz de amargura, resentimiento, odio, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Cómo voy a vencer ese mal que está en mí? ¿Con qué? Con el bien, haciendo el bien. Entonces yo tengo que empezar, número 1, un tiempo de oración personal por ella. Número 1. Y número 2, buscar la oportunidad para acercarme a ella, hacerle un obsequio, hacerle una invitación, ahora, por eso lo digo, porque ahora entonces si yo invito a alguien a algo, van a decir, ay, el pastor, ¿cómo que tiene un problema con esa persona? No significa necesariamente, ¿ok? Pero es así, mi hermano, porque no puedes vencer el mal a menos que lo sustituyas con el bien, para que se sane tu corazón. Y sobre todo, hermano, para que nosotros podamos ser como ese buen samaritano. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor. Señor, esto que hemos meditado en esta mañana, yo sé que es difícil. Humanamente hablando es muy difícil, Señor. Porque en nuestros corazones no está el amor y la capacidad de perdonar y de amar y de tener misericordia como tú lo tienes. Pero por medio de tu Santo Espíritu que habita en nosotros, tú nos puedes dar, Señor, la capacidad de amar, de tener compasión y de tener misericordia, aún de aquellos, Señor, que en algún momento hemos podido considerar hasta nuestros propios amigos. Señor amado, ayúdanos a tener compasión y misericordia de nuestro prójimo. Pero nuestro prójimo no es nada más aquella persona con la que me llevo bien. Nuestro prójimo no son nada más mis amigos,
mis familiares, mis compañeros. Señor, todo aquel que ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, todo ser humano, Señor, es nuestro prójimo. No importa la nacionalidad, no importa el color, no importa la clase social, no importa la educación, Señor. No importa. No importa, Señor, qué tan buena o tan mala sea la persona, debo tener compasión y misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades. Ayúdanos a vivir mostrando al mundo, Señor, tu compasión, tu bondad y tu misericordia. Señor, restaura las relaciones entre esposos, entre esposas, entre hijos y padres, entre nietos y abuelos, entre sobrinos y tíos, entre hermanos en Cristo aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, y pon en nosotros tu compasión, tu bondad, tu amor y tu misericordia. Señor amado, como dice tu palabra, que si alguno es sorprendido en alguna falta, que nosotros, que somos espirituales, podamos corregirlo con amor y mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también, Señor, seamos tentados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Pero ante todo, dice la Biblia, tener ferviente amor entre vosotros. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, te pido de una manera muy especial que aumentes el amor en esta iglesia. Aumenta el amor en nuestros corazones. Y permítenos, Señor, que nosotros podamos ejercitarnos en el amor, ocuparnos en la misericordia y en la compasión. En el nombre de Jesucristo, Padre amado, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.